El Evangelio de hoy nos cuenta la historia de dos hombres. Uno que tiene nombre en la parábola y se llama Lázaro, y otro que no tiene nombre. Como hemos comentado en otras oportunidades, cuando en la Biblia hay un personaje importante que no tiene nombre, la sugerencia implícita es que nosotros mismos nos pongamos en el lugar de esa persona que aparece sin nombre. Así, por ejemplo, aquella pecadora que se postró a los pies de Cristo y cubrió esos pies con sus lágrimas, dolida de sus pecados, pero confiada en el amor del Señor, esa mujer no tiene nombre en el Evangelio. Y es conveniente que cada uno de nosotros mire esa historia y diga, yo soy como esa mujer. De eso es de lo que se trata. Lo mismo sucede aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un hombre que la pasa muy bueno, que disfruta mucho la vida, que luego se condena, pues conviene que nosotros nos preguntemos, ¿en qué me parezco yo a ese señor? Porque posiblemente si no está el nombre de él, pues podría ser yo. Otro ejemplo que es muy bonito, mucho más sereno, es que en el Evangelio de Juan todo el tiempo se nos habla del discípulo amado. El consenso que hay en los padres de la iglesia es que el discípulo amado pues era Juan el Evangelista, pero el nombre como tal no aparece ahí. Entonces también es muy bonito que tú digas, yo puedo ser ese discípulo amado, yo puedo ser esa discípula amada, eso es muy lindo. En fin, pero volvamos a la parábola. En esta parábola hay un hombre que no tiene nombre y ese hombre pues por lo visto no era malo. Pero es que la enseñanza principal que tiene este Evangelio es que no basta con no ser malo. Ese es el resumen, te lo repito. No basta con no ser malo. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que nosotros estamos llamados a ser auténticamente buenos. Y por eso este Evangelio nos presenta la diferencia entre no ser malo y ser de verdad bueno. Porque si tú miras a ese ricachón, pues en ninguna parte se nos dice que él hubiera hecho su fortuna de mala manera, por ejemplo, quitándole a otras personas. En ningún momento se dice eso. En ningún momento se dice que él fuera un criminal, que él fuera un mafioso. En ningún momento se nos dice que él fuera una persona cruel, un secuestrador, un traficante. No era malo, pero es que el problema es que tampoco era bueno. Y hay una diferencia entre no ser malo y empezar a ser bueno. Porque la persona que no es mala significa que no realiza activamente acciones perversas, como puede ser lo que realiza un sicario, un secuestrador, un traficante de gente, un ladrón. Esas personas que acabo de mencionar realizan acciones malas. Pero es que el problema de este hombre que la pasaba tan sabroso, realmente él llevaba una vida sabrosa, esa expresión me la entienden muy bien los colombianos, llevaba una vida sabrosa, pues este hombre que tenía la vida sabrosa no realizaba las acciones buenas que podía. Y esto es lo que llamamos en la Santa Iglesia Católica, esto es lo que llamamos los tremendos pecados de omisión. El bien que dejas de hacer. ¿Y por qué caía en pecados de omisión? Pues parece que básicamente había un problema de egoísmo, había un problema de indiferencia y había un problema de hedonismo. O si quieres que todas las palabras rimen con ismo, puedes decir egoísmo, indiferentismo y hedonismo. Y el problema de esos tres pecados es que no se notan, porque no son acciones en sí mismas perversas, no son acciones perversas. Y por eso, pues tú sientes que no eres malo, pero eso no significa que tú seas bueno, porque es posible que tú no seas malo y sin embargo hayas caído en el egoísmo.
Es posible que tú no seas malo y has caído en el indiferentismo. Y es posible que tú no seas malo y sin embargo hayas caído en el hedonismo. ¿El hedonismo qué es? Pues la palabra hedoné en griego significa placer, y el hedonismo es vivir para el placer, vivir para pasarla bueno, vivir para pasarla sabroso, como se dice en Colombia. Eso es el hedonismo, es una forma de idolatría. Pero es una idolatría que parece que no le hace daño a nadie, porque si una persona, por ejemplo, se la pasa los días y las noches en un rincón drogándose, pues no parece que esté haciéndole daño a nadie, no está atracando, no está robando. Si una persona se dedica, por ejemplo, a cultivar el placer de la droga, el placer del sexo, quizás de manera solitaria, quizás de manera estéril, quizás con personas del mismo sexo, pues la persona seguramente va a decir, no, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no le estoy haciendo daño a nadie y por consiguiente yo no soy malo. Pero es que el problema está en que tienes una idolatría del placer. Y el problema de ese hedonismo es que suele ir unido a los otros dos ismos. El egoísmo únicamente me interesa lo mío, no salgo de mí para servir a otros, no salgo de mí para ayudar a otros. Y eso va unido al indiferentismo. Está Lázaro a la puerta de mi casa, se está muriendo de hambre, está terriblemente enfermo. No me importa porque yo estoy metido en mis intereses, estoy rodeado de mis amigos y estoy comiendo como a mí me gusta y estoy disfrutando el placer. Entonces van muy unidos estos tres: hedonismo, indiferentismo, egoísmo, van muy unidos. Y tú ves a la persona que está metida en eso y tú dices, pues no le está haciendo daño a nadie, pero es que ser cristiano no significa no hacer daño, significa hacer el bien. No te vuelves cristiano porque dejes de hacer el mal, ese es un requisito. Te vuelves cristiano porque empiezas a hacer el bien, porque empiezas a practicar realmente lo bueno. Y para practicar realmente lo bueno, pues hay que vencer todos estos pecados de omisión y hay que empezar verdaderamente a mirar a los Lázaros que tenemos cerca. Esos Lázaros que muchas veces están desfalleciendo cerca de nosotros. Quizás los Lázaros de hoy no tienen las mismas situaciones del Lázaro del Evangelio. Quizás los Lázaros de hoy están necesitando alguien que los escuche, están necesitando alguien que los apoye, están necesitando alguien que los aconseje. También, por supuesto, hay personas que tienen grandes necesidades físicas, grandes necesidades materiales, y eso, pues, por supuesto que es doloroso y eso es grave. Pero lo que quiero decir es, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque aunque no tengamos Lázaros como el del Evangelio, hay otros Lázaros del siglo XXI. No se trata de no ser malo, se trata de empezar a ser realmente buenos, marcar una diferencia positiva en la vida de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Amén.